Hola, bienvenidos a este mensaje del pastor Juan Varillaro de la Iglesia Reparador de Portillos Mexicali. Oramos que Dios use grandemente su palabra para bendecir y transformar su vida. Ahora comenzará el pastor Juan. Muy buenas tardes, soy el pastor Juan de la Iglesia Reparador de Portillos, restaurando vidas en ruinas. Vamos a seguir el estudio en el libro de Juan, capítulo 4. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias que podemos estar aquí. Bendice tu palabra. Estoy agradecido, Señor, que puedo estar aquí en este día. Amén. Bueno, saludos a todos ustedes, mis conocidos ahí en Cerezo. Ustedes saben que pasamos antes de este COVID 25 años ministrando a los presos en Cerezo. Entonces conocemos varios de ellos. Estamos en Juan 4. Empezamos a leer. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salía de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces, si se acuerda, si has estado siguiéndonos en la otra semana, yo hablé de los fariseos, de cómo ellos eran grupos políticos, ya llegaron a ser, no eran gente ni salva, sabían de Dios, hacían actos religiosos. Y hay muchas personas que son muy religiosos, pero no conocen de Dios. Hacen actos religiosos, buenas obras, pero buenas obras, buenos intentos no nos salva. Pero la verdad, estos fariseos y saduceos y escribas eran bien malos, hacían muchas cosas, pues mataron al Señor. Entonces ya no era Jesús bautizando, sino sus discípulos. Y en verso 4, y le era necesario, dice Jesús, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Entonces los samaritanos, sabemos que ellos, los judíos, sacaban la vuelta por esta ciudad, porque un grupo de judíos que se mezclaba en relaciones con este pueblo, esta gente de la tierra, entonces ya tenían el nombre de los samaritanos en esta ciudad de samaritanos, y eran entonces la mitad judío, mitad mezcla, y los religiosos más, porque ya habían traicionado su religión y su creencia, los mandamientos de Dios según. Entonces, de Samaria. Entonces, y estaba ahí un pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo. Era como la hora sexta o mediodía. Entonces vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. Ok, paramos. Primero, Jesús está ahí, mediodía, es el tiempo del día, empieza el calor más fuerte. Entonces, esto nos dice algo de esta mujer aún. Porque las mujeres normalmente en la tardecita, como en Mexicali, sabemos, no hombre, en el medio del día, 12 a 3, pasas las calles y en el medio del calor y no ves a nadie. Pero en cuanto va se metiendo el sol, de repente miras sillas en la calle, gente andando, porque empieza a bajar el calor. Bueno, esta era la hora normal cuando iba bajando el sol, que las mujeres se encargaban a ir al pozo por su agua. Pero esta mujer estaba fuera en el mediodía, el mero calor, para garantizar de no topar con las otras hermanas de la ciudad, porque no pudo
estar entre ellas por su vida. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque dice, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces aquí es esta persona, judío, obviamente, religioso, tiene su ropa. Entonces Jesús tenía su ropa judío y los judíos no trataban entre samaritanas y más una persona religiosa no va a ser visto en público hablando con este tipo de mujer. Entonces, aún ella asombrado dice, ¿por qué hablas conmigo, samaritana, y más como una mujer? Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes el agua viva? Entonces, fíjate, empieza a hablar con él está pidiendo, dame agua y ella está asombrada porque estás hablando conmigo y empieza a hablar, empieza a abrir buscando la puerta para salvar a esta mujer. Acuérdense, empezando, dice, Jesús tenía que pasar Samaria. ¿Por qué? Porque tenía una cita con ella. ¿Sabes qué? Me ha pasado a mí varias veces cuando creo que, ¿sabes qué? Tengo que hacer esta cosa y voy para hacerlo. Y no sé, ¿por qué tengo que hacerlo ahorita? Y luego me topo con alguien, termino hablándole de Dios y ni doy cuenta en el medio, pero después digo, Dios tenía una cita con esta persona. Corazón me sentía esto de que tengo que hacer esto ahorita. Entonces Dios usa a nosotros y nos da citas para hablar a la gente de la palabra de Dios. ¿Acaso entonces ella, diciendo a Jesús, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Wow, mira todo lo que está diciendo aquí. De este agua, si lo vas a tomar, no vas a tener más sed y ya va a ser una fuente de agua viva para la vida eterna. ¿De qué está hablando Jesús? Tu vida sería una fuente donde otros pueden recibir el agua viva y quitar su sed cuando tú realmente tomes de él. Si realmente tienes Jesús en su vida, debes ser lleno de él. No debes tener sed de otra cosa. Mujeres, drogas, alcohol, dinero, este mundo. Ya Dios, según, se lo quitó de ti. Porque un vaso que está lleno, aun si sigues derramando y va saliendo del vaso, ya no cabe más. Aún va brotando que otros pueden tomar este agua viva. Entonces el creyente que según está lleno del Señor Jesús, dice, yo soy salvo, pero todavía la sed no se quitó de él. Está buscando mujeres, drogas, alcohol, otra cosa que Jesús. Algo está mal con su caminar. Uno o dos no es salvo o anda bien mal con el Señor Jesús. Porque este agua viva dice que va a quitar su sed. Y Dios no es mentiroso
para que ya no tengas más sed. Y si todavía experimentes más sed por otras cosas, algo anda mal con tu caminar con Dios, o no eres. Entonces la mujer le dijo, Señor, dame ese agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, ¿quieres este agua viva? ¿Quieres no tener que buscar drogas y esto y el otro, o este mundo, dinero? Fíjate lo que dice. Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Fíjate aquí lo que Jesús hizo. Está muy curioso. Uno dice, sí, yo quiero Jesús. Ok. Entonces Jesús dijo, ¡pum! Ve y llama a tu esposo. ¿Sabe lo que hizo? Puso su dedo en su pecado. ¿Tú quieres este agua? Sí. Arrepiéntete de este pecado. ¿Ah? Y ella va a cambiar el asunto. Y tú y yo. Hay muchos que quieren Jesús y su pecado a la misma vez. No se puede. Tengo que decir, entonces no es salvo. ¿Quieres Jesús en tu vida? Y uno dice, no, pues yo sé que estoy viviendo en unión libre, pero no puedes tener este agua. No, yo sé que me gusta la droga, alcohol, las mujeres. No puedes. ¿Sabes qué? ¿Quieres tomar de este y ser lleno? Entonces deja que Dios ponga su dedo en tu pecado y arrepiéntete de él. Déjalo o no puedes. A lo mejor crees que ya has tomado porque levantaste su mano en un servicio, hasta oraste aquí en la televisión, pero nunca te arrepentiste de su pecado. No es cierto. Entonces, porque Jesús dice a ella, es cierto, bueno has dicho que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y ella lo cambia. Nuestros padres, como si fuera una persona religiosa, no, yo estoy bien, pero nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, ni en esta iglesia, ni en aquella iglesia, ni en tu religión, sino ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de Jesús que fue judío, mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios, fíjate, Dios es espíritu. Y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es necesario. No es opción. Si no lo adores en espíritu, no le adores. Entonces, ¿cómo puede una persona adorar en espíritu? ¿Qué quiere decir? Hay que adorarlo en espíritu. Los verdaderos van a adorar en espíritu. Y los demás que no adoren en espíritu, entonces adoren falsamente, que realmente no están adorando, exaltando Jesús. Adoren a lo mejor su iglesia, su emoción o unos pensamientos, ideas, pero no de Él.
¿Quiénes son los falsos adoradores y los verdaderos que adoran en espíritu? ¿Cómo es esto? Déjame decir, para poder adorar al Señor Jesús, regresamos al capítulo 3. Tiene que ser nacido nuevo. Si no has sido nacido nuevo, no tienes el Espíritu de Dios. Y si no tienes el Espíritu de Dios, aunque vas a la iglesia todos los días y cantes canciones a Dios y tienes pensamientos de Dios y lees la palabra de Dios, si no has sido nacido la segunda vez, es necesario, Jesús dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Es necesario adorar en espíritu, porque cuando ya nazques nuevo, recibes al Señor, su espíritu entra en ti y es el espíritu adentro de ti que te da la conexión, que lava sus pecados y abre la puerta que tú puedes entrar en el lugar santísimo con Él para de veras en espíritu, en verdad, levantar sus manos o estar inclinado en su silla orando o nada más platicando con Él, porque eres de veras su hijo o su hija, porque naciste nuevo y ya tienes la connect, ya estás enchufado con Él. Si no, eres un adorador falso, adorando alabanzas que le gusta escuchar y te mueve la emoción y crees que estás adorando a Dios cuando nada más es tu emoción. ¿Te naciste nuevo? ¿Cuándo? Porque el Espíritu da testimonio, dice, que somos hijos de Dios. Yo sé el momento en que Dios entró en mi vida. Y si uno nazca nuevo, debe poder decir, no, yo no sé exacto, a lo mejor uno dice, pero yo sé en este año, este tiempo más o menos, yo entregué mi vida y mi vida no tiene nada que ver con mi vida anterior. Como Dios me ha cambiado, porque su Espíritu Santo vive en mí. Pero todavía si dices, yo soy nacido nuevo, pero ando en todas cosas ilegales, en mis papeles, mis asuntos, y todavía ya no estoy pagando César lo que es de César, ya mis negocios están chuecos. Esto no es nacido nuevo. Esto es hipocresía. Esto es aleluya, llámalo lo que quieras. Pero los verdaderos es necesario. Otra vez en 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu, en verdad, es necesario que adoren. En verdad, porque Él, Jesús, es la verdad y la verdad entra en mí y la verdad se va a mostrar en mis hechos, en mi vida. En verso 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, el yo soy, acuérdense en Moisés cuando él estaba ahí en la zarza y dice, diles que yo soy, te mando. Jesús es el mismo yo soy. Jesús dijo, yo soy el Mesías, Dios en la carne. En esto vinieron sus discípulos, Jesús está hablando con la mujer, explicando todo esto. Los discípulos habían ido por comida y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, ya no tenía más sed, hasta dejó su cántaro y ni agarró su agua. Estaba tan emocionado de que había encontrado al Mesías y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo?
Entonces salieron de la ciudad, pero fíjate, dice, vean a un hombre, y dijo a los hombres. Entonces ella tenía connect con los hombres de la ciudad, y Dios lo usó, y ella fue y habló con los hombres de la ciudad, lo que había pasado con ella. Es otra cosa también, cuando tú te encuentres con su Salvador y entra y te nazca nuevo, hay algo adentro que no puedes cerrar la boca. Tienes que decir a otros, he hallado al Salvador, mejor Él me ha hallado a mí. Y otra cosa que Él que dice nada más recibe al Señor y no tiene ningún deseo a decir a nadie, algo está fallando con su relación con Dios, porque he hallado agua viva, ya puedo vivir, voy a vivir y quiero que todos tengan este agua viva. Cuando tú hallas una cosa buena en el tianguis, no vas primero, dices, mira, este valía como $1,000, lo compré por 50 pesos, mira, porque hallaste oro. Este es un verdadero. Recibe al Señor y no puede cerrar su boca porque halló agua viva. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y les dijo, yo tengo una comida a comer que ustedes no saben. Yo no tengo hambre, estoy lleno. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí les digo, miren los campos, alcen los ojos y miren los campos porque ya están blancos para la siega. Puedes imaginar aquí, había campos de trigo, pero apenas iba saliendo. ¿Y de qué está hablando? Y ahora viene esta señora trayendo toda la ciudad y Jesús dice a sus discípulos, alcen los ojos, miren los campos, ya están listos para la cosecha, ya viene la cosecha. ¿Ustedes son ciegos? No, hombre, tenemos que saber que este es un tiempo de no escondernos en la casa, sino COVID ha preparado. Es tiempo de cosechar la cosecha. No es estar encerrados y escondidos y todo esto, sino estar en todo lugar hablando la palabra de Dios y cosechando. Dice, el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo los he enviado a cegar lo que ustedes no labraron. Otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos en aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más la cosecha por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Bueno, primero, este es un verso que Dios me había dado a mí para venir a Mexicali, de que Dios me había mandado para cosechar lo que otros habían sembrado. Pero esto fue hace 30 años y ahora estamos mirando lo que Dios está haciendo. Y qué buenísimo que ninguno de nosotros lo hacemos. Es Dios que manda a Él que siembra, es Dios que manda a Él que cosecha y trabajamos juntos. Yo no lo hago ni el otro, es el Espíritu de Dios. Pero qué maravilloso cuando alguien
empieza a buscar de Dios. Como al fin esta mujer dio testimonio que él habló con ella trajo a ellos y ellos empezaron a escuchar y de ahí, escuchando ellos mismos, otros empezaron a creer. Qué maravilloso es cuando la gente misma empieza a buscar de Dios, leyendo la palabra de Dios, congregando y buscando la verdad y la encuentra porque Dios mismo los toca y abre sus ojos y no viven por la fe del otro, pero empiezan ellos a vivir por fe y empiezan a vivir por la fe de ellos mismos que Dios va dando a ellos mientras que van aprendiendo la palabra de Dios, viviendo por su propia fe, porque han escuchado personalmente de Él. Como digo, qué bueno es escuchar a lo mejor la palabra de Dios, pero y creer porque, pues el gringo cree o mi padre cree o algo así. Pero cuando Dios mismo, yo le busco por mí y Dios mismo con su Espíritu Santo viene y empieza a tocar mi vida y creo y voy yo leyendo y conociendo, qué maravilloso es cuando Dios empieza a revelar a mí, a tu vida, en la palabra de Dios, hablar contigo, guiarte en su palabra. Yo en esta tarde quiero invitarte a conocerlo si no lo has hecho. Jesús vino a revelarse al pueblo. Entonces recíbelo, abre su corazón y reciba su amor en esta noche. Te invito a orar conmigo si quisiera recibir al Señor en esta noche. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias que tú viniste por mí. Y te pido que me perdones de mis pecados. Entra en mi vida. Sálvame. Gracias, Señor Jesús, por tu salvación. Amén. Y te invito a buscar de Dios más. Lea su palabra. Búscale, congrega para que Dios pueda seguir revelándose a ti mismo y que tu fe sea la tuya. Dios te bendiga y nos vemos en la otra semana. Bye. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a disfrutar nuestro siguiente estudio en la próxima semana con el pastor Juan Varillaro.